Poderosa la palabra del Señor. Bienvenidos nuevamente a todos. Venimos con una saga de palabras muy puntuales, precisas, poderosísimas, que han ido construyendo, han ido haciendo una edificación en nuestras vidas. Y queremos continuar en ese hilo conductor de lo que Dios está hablando a la iglesia. Agradecidos con el Señor por este tiempo, son tiempos preciosos. El título de este tema son procesos de gloria. Y para poder comprender los procesos que Dios permite en nuestras vidas, quiero establecer el fundamento para poder ver a Dios en todas las circunstancias y no renegar o abortar los procesos que Dios permite en nuestras vidas sin llegar a que se cumpla el propósito de ese proceso. Entonces, vamos a ver una visión cegada y una visión abierta. En el 1961, la Unión Soviética mandó un cosmonauta al espacio. Estuvo allá, plantaron su bandera en la luna, como vemos, y volvió. Y su líder habló a todo el mundo y dijo: los cosmonautas que fueron, en ningún lugar del espacio vieron a Dios. Pero a los 10 meses, Estados Unidos mandó a John Glenn. Este tenía una misión Mercurio, dio 3 vueltas a la Tierra y volvió gozoso diciendo: en todo he visto a Dios. He visto a Dios, su majestad en las estrellas, su esplendor en el universo, su gloria en las galaxias. He visto a Dios. ¿Quién estaba equivocado ahí? Ninguno, porque cada uno vio de la visión que tenía. ¿Y saben qué, mis amados? La importancia de la obra de la cruz. Nadie puede ver a Dios hasta que no nazca de nuevo, hasta que no reciba a Cristo en su corazón. Y mire lo que Jesús le dijo a un hombre maestro de la ley que no entendía. Por eso, aceptar a Cristo y permanecer en Él es la clave. ¿Qué le dijo a Nicodemo cuando le preguntó? De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, los rusos estaban en lo correcto, porque no creen en Dios y no pueden ver el reino de Dios en todos lados. Pero los americanos, que su constitución se fundó en la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, ven a Dios en todo. Lo vieron a Dios en las estrellas, en las galaxias, en el resplandor del universo. Vieron la gloria de Dios. Entonces, el fundamento para mi tema hoy parte de el nuevo nacimiento. Cada uno que ha recibido a Cristo en su corazón ha nacido de nuevo, tiene un nuevo ADN y eso es lo que nos convierte en hijos de Dios. Vamos a la siguiente. El Señor trabaja en procesos, no en sucesos, no en toques. Pase adelante y su vida va a ser transformada. Yo creo que cuando venimos acá por la fe, hay milagros de sanidad, de liberación. Pero ¿qué pasa cuando la mente no es renovada? Todo eso queda en nada. Y la gente vuelve con sus confesiones negativas a anular
lo que Dios ya hizo en sus cuerpos cuando sienten algún síntoma. Entonces, esta palabra es muy importante. El apóstol Pablo, un hombre de ojos abiertos, que cuando tuvo un encuentro con Jesús, nació de nuevo. Y en el proceso de su vida fue transformado en su entendimiento. Entonces él dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mis amados, nosotros podemos tener certeza de la libertad que tenemos. ¿Por qué? ¿Dónde está Cristo? En tu corazón, en tu ser, en tu espíritu. Y si Cristo y si el Espíritu de Dios está ahí, ¿qué es lo que hay? Libertad. Pero esta libertad muchas veces no se puede experimentar porque se necesita una renovación espiritual. ¿Sabe que como vimos estas dos mentes, una mente, una visión cegada, cerrada y una visión abierta, hasta que nuestra mente no sufra una transformación espiritual, nuestra mentalidad estará cerrada, cegada a la posibilidad gloriosa de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y por eso es que todo lo miramos negativamente. Pero cuando le damos el espacio al Señor para que lo haga, por el entendimiento que vamos teniendo, es glorioso lo que se opera en nuestras vidas y podemos experimentar. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Diga, en mi espíritu humano, en mi corazón. Tú tienes libertad, pero otra cosa es que la experimentes. Entonces, de eso se trata este tema hoy. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, el Señor quiere que vivamos un estilo de vida sin velos, sin máscaras, sin caretas, que nos presentemos delante de Dios como estamos. Señor, porque Él lo sabe todo. No estoy bien, necesito ayuda. Hay algo en mi mente, en mi ser, que me detiene, que no me deja avanzar. Ayúdame. La transformación es para todos. ¿Y sabe qué? La transformación es la meta de la nueva vida. ¿Por qué? Porque lo dice Romanos 8. Dice que el propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Esa es la meta de nuestras vidas, ser conforme a la imagen de su Hijo. Y una mente natural dice, pero eso es blasfemia. ¿Cómo puede ser eso? Eso puede ser. ¿Cómo dice acá? Somos transformados de gloria en gloria. Cada gloria que podemos experimentar es porque hemos pasado un proceso. Esta frase de gloria en gloria nos está mostrando que no es de un toque, nos está mostrando que es un proceso, nos está mostrando que es gradual, que es progresivo, hasta que nuestra mente se vaya renovando, vaya tomando la forma de el pensamiento de Dios. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis caminos más que los tuyos. A Dios le interesa lo que pensamos, porque somos lo que pensamos y nos convertimos en lo que seguimos pensando. Es importante la renovación del entendimiento, es importante ser transformados de gloria en gloria. ¿En qué? A la imagen de ¿quién?
del Hijo de Dios. Dios no tiene imagen porque es espíritu, pero en toda la palabra, en toda la Biblia vemos su carácter. Fiel, compasivo, misericordioso, firme, verdadero, que cumple lo que promete, que termina lo que empieza. Y todo esto es ayudado por el Espíritu Santo de Dios. La palabra transformados es una palabra griega, metaformo, que habla de cambiar de forma, transformar, transfigurar. Acuérdese, metaforma, cambiar de forma, transformando, renovando el entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios no puede poner vino nuevo en odres viejos, en una mente antigua, en una mente de incredulidad, en una mente de duda. Esa es la mente natural con la que nacemos, apartada, separada de Dios. Siguiente. Aquí metamorfosis deriva de esta palabra metaform. ¿Y sabe qué? Esta palabrita es lo que describe el proceso de transformación de una mariposa. La mariposa pasa 4 procesos. Primero están los huevitos, después la larva, después la pupa o la crisálida, que es algo como duro que contiene la larva. Y ahí comienza a producirse un efecto glorioso. Mire lo que sucede. Gracias, Ever, querido, por... ¿Vale la pena los procesos? Parecen muy duros. Pero ¿sabe qué? Usted cuando ve al gusano, lo ve muy feo. Medio. Pero dentro de ese gusano hay un diseño de gloria, de belleza. Así nos ven muchas veces a nosotros, feos de carácter, enojones, renegones. Pero hay un diseño de gloria que tiene que ser procesado como el diamante cuando es un carbón. ¿Quién le da crédito a un carbón? Pero cuando pasan los procesos, tiene un valor muy alto. Entonces, aquí la palabra del apóstol Pablo dice, no te conformes, no tomes la forma del sistema de pensamiento de este mundo que tiene sus principios y sus valores contrarios a la voluntad de Dios. Todo lo puedes, haz en tu fuerza, vas a lograrlo, y terminamos cansados, agotados y frustrados por no rendirnos y depender de Dios. No os conforméis a este siglo, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito del Padre no solamente es el perdón de nuestros pecados, sino también la transformación de nuestro ser integral. Amados, la cruz, la obra completa de Jesús, quitó el abismo que nos separaba de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay otro abismo, que aunque estemos perdonados, seamos amados por Dios, ese abismo nos puede detener en experimentar, disfrutar y cumplir el propósito del diseño que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. ¿Cuál es ese otro abismo? Es una mente sin renovar. Es una mente sin entendimiento a la verdad de Dios, de lo que somos en Él. Oiga, yo estoy aquí delante de gente muy importante. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo en el corazón.
tienen una semilla de victoria, tienen una palabra de verdad para sus vidas. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios no es mezquino. Lo que nos da, nos los da completo y en abundancia, y es su vida. Entonces, el propósito del Padre no solamente es el perdón de nuestros pecados y que nos quedemos como gusanos mendigando amor. Leí una historia de un escritor que estaba en su cabaña escribiendo y dice que vio un gusano y hacía tanto esfuerzo que se movía el gusano y por hacerlo bien dijo, los voy a ayudar. Y cortó un poquito. ¿Y qué pasó? Impidió el proceso regular que tenía que tener la larva, que tenía que tener la oruga para ejercitar sus alas. ¿Y sabe qué pasó? Cuenta él que se quedó como un gusano y no se logró completar el proceso. Amados, no abortemos los procesos. Entendamos lo que Dios quiere en los procesos, rindiendo el corazón, rindiendo nuestra vida, sometiéndonos a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. En los procesos Dios nos muestra muchas cosas. Están escritas, pero la mente velada no lo puede ver. Nos muestra el perdonar, nos muestra el ir la segunda milla, ya no hacer por obligación, sino por amor. Nos muestra también las ataduras de nuestro corazón, las fortalezas de nuestra mente que tienen que ser derribadas, como habló Mauricio tan espectacularmente. Esos patrones de pensamiento que nos detienen en la vida, que no nos dejan avanzar. Y el que no avanza no se queda estático, retrocede. Lo único permanente es el cambio. El que no avanza retrocede. Siguiente. Entonces, los procesos son necesarios. Dios trabaja en procesos porque Dios conoce que la mente del hombre es vanidad. Está vacía de verdad. Está vacía de Cristo. Sus pensamientos son temporales para lo que yo quiero, egoístamente para mí mismo. No son objetivos, no son de acuerdo al plan y al diseño glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley, en tu palabra lo instruyes para hacerlo descansar en los días de aflicción. Amados, el entrenamiento de Dios en los procesos es para que podamos entender que la nueva vida que se nos entregó tiene que ser ejercitada. Dios nos lleva a esos desiertos, a esos procesos para hablar a nuestro corazón. Cuando no hay salida por ningún lado, cuando estamos cerrados por todos lados, la única salida es el Señor, es mirar al Señor, porque venimos con tantas cosas en nuestras vidas, venimos con tantas taras, con tantos temores. Yo era una persona architemerosa. El temor me hacía muda, no podía hablar y nunca terminaba lo que empezaba. Siempre quedaba a medias. Y eso
operaba en mi contra, pero también en contra de mi familia, en contra del propósito, del diseño de Dios que tenía para mi vida. Entonces ahí pude entender, eran muy duros los procesos que pasaba, muy duros, pero ahí entendí que estaba derribando, rompiendo la dureza de esa mente sin renovar, la dureza de una mente acostumbrada a hacer como le parece, una mente rebelde. Mi temperamento es bien tranquilo, pero mi carácter, mi yo, era muy rebelde, calladita, pero haciendo lo que yo quería y como yo quería y en el momento que yo quería. Entonces, el Señor tuvo que derribar. Y una vez me habló y me dijo, está en Isaías, te he tratado en horno de aflicción para derribar, como diciendo, la dureza de tu mente. Entonces ahora cuando paso procesos, me alegro tanto porque sé que es para ver su gloria y manifestar su gloria. Cada proceso nos lleva a una revelación de quién es Él en nosotros. Entonces, aquí la palabra paideia está en Hebreos 12:11 y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa palabra en el griego ejercitado es paideia y da la idea de un niño pequeño que está siendo enseñado, instruido por un padre, por un maestro, que lo está llevando a ejercitar lo que le está enseñando. Pero nosotros estamos siendo llevados a ejercitar lo que ya somos, lo que ya Cristo ha puesto en nosotros. Y eso la mente natural no lo quiere entender, no quiere aceptarlo. Hay un refrán que dice, más vale lo viejo conocido que lo bueno por conocer. ¿Por qué nos quedamos en eso? No, yo quiero estos términos, yo quiero de esta manera. No, amados, la iglesia de Cristo debe migrar en su mente, en su entendimiento. Lea la palabra para que pueda conocer los términos que habla el apóstol Pablo hace más de 2000 años. No son extraños o difíciles. El Espíritu da entendimiento. Paideia es entrenar, el entrenamiento de la nueva creación, de la nueva naturaleza que Dios ha establecido en nosotros. Entonces, hay un orden en estos procesos de deconstrucción para construcción. Primero Dios derriba, arranca, para después edificar y plantar. ¿Y qué es lo que sucede en ese tiempo? Conocemos a Cristo, comenzamos a confiar en Él, a depender de Él y vamos alcanzando la madurez. La madurez no tiene que ver con los años ni con las canas. La madurez tiene que ver con un corazón humilde, que se rinde a Dios, que confía en Él y que le cree. ¿Sabe por qué? Estábamos hablando sobre el proceso de la mariposa, el diseño tan glorioso que ese gusano feo tiene, pero cuando pasa el proceso se convierte en una bellísima mariposa. Pero también estaba leyendo en un artículo de National Geographic de un científico en el 63 que estaba haciendo en su ordenador unas predicciones climatológicas. Y literalmente dice que se levantó a hacerse un café y cuando volvió había como un desorden. Los decimales se habían aumentado y él, para hacerlo bien, porque se le disparó a 2 meses más, entonces él le quitó 3 decimales y se hizo un caos terrible.
Lo llaman el padre de la teoría del caos. Y aquí entra el efecto mariposa, que dice que el aleteo de una mariposa en Sri Lanka puede afectar un terremoto, activar un terremoto en Nueva York, un huracán en Nueva York. ¿Y qué es esto? Dice este artículo, puede ser mito, puede ser realidad, pero sí lo podemos aplicar en nuestras vidas. Que las pequeñas decisiones que vamos tomando traen consecuencias que afectan no solo nuestras vidas, afectan más allá y más allá. Imagínense el aleteo, por favor búsquelo, léalo. El aleteo de una mariposa puede repercutir, puede activar un huracán en América, de Sri Lanka a América. Entonces, tengamos en cuenta que el efecto mariposa, esta teoría, se aplica en todos los aspectos, en la economía, en los gobiernos, en nuestras vidas. Pequeñas decisiones que tomemos pueden ser impredecibles sus consecuencias y pueden afectar generaciones. Entonces, así como tuve cuidado, este es el amor de Dios, de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder y afligir. ¿Cuál es el cuidado que tiene Dios para arrancar, derribar y destruir? ¿Qué es lo que está arrancando? ¿Qué es lo que está derribando? Los paradigmas y estructuras que orientan a una conducta, paradigmas de orgullo, paradigmas de incredulidad, paradigmas de orfandad, de escasez, de temores, de miedos. Eso es lo que Él arranca en estos procesos. ¿Sabe para qué? No se puede poner vino nuevo en odres viejos. Esos odres deben ser derribados, destruidos, para que podamos entender. Entonces, un constructor sabe que no puede construir en el cimiento de una construcción anterior. Tienen que cavar muy profundo para limpiar el lugar y comenzar a edificar. Siguiente. Dios opera en procesos, no en sucesos, no en toques mágicos de una sola vez. Esto es una vida de rendición, de fe, de que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La iglesia necesita volver a reconciliarse con las Escrituras. En las Escrituras, ¿qué encontramos? La palabra de Dios. Encontramos a Cristo, que es la palabra, que es el verbo. Entonces, Dios no trabaja en toques. Todos nosotros queremos, sí o no, que nos toquen y ya. Pero no es así. Por amor, Dios trabaja en procesos. Entonces, mientras hacía este mensaje, el Señor me ministró el testimonio de un hombre, un general sirio, un hombre tremendo que era muy amado por el rey de Siria. ¿Por qué? Porque él ganaba todas las batallas para su pueblo. Pero era tremendo, pero era leproso. Siempre hay un pero en el viejo hombre. Es así, es tremendo, pero. Ese pero, el único que lo puede quitar es Cristo. Entonces, una muchacha que había sido capturada por él y convertida en esclava en su casa, una muchacha de Israel, le dijo a su esposa: si mi Señor va a Israel, Dios lo puede sanar. Hay un profeta que Dios lo puede sanar. El hombre, Naamán se llama,
fue donde el rey y le dijo, me han dicho que hay un profeta en Israel que puede sanarme. El rey de Siria hizo cartas al rey de Israel y le dice, estoy mandando a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, este está buscando ocasión contra mí. ¿Acaso soy yo Dios para sanar y dar vida o muerte? Y lo oyó el profeta Eliseo. Y dijo, ¿por qué ha rasgado el rey sus vestiduras? Que el hombre venga y sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, Naamán, con toda su caballería, llegó con oro, con piedras preciosas, vestidos, alhajas, para comprar su milagro. Se paró al frente de la puerta de Eliseo y esperó ahí. ¿Y qué pasó? Muchas veces nuestras expectativas son pinchadas, nuestro globo es pinchado por el Señor para nuestro bien, para romper con estructuras de orgullo, de soberbia, que se tiene que hacer como yo quiero, cuando yo quiero y en el momento que deseo. Y no es así. Dios nos hace esperar. Dios nos pasa en procesos. Entonces Eliseo mandó a su siervo y le dijo, el profeta dice que vayas y te zambullas 7 veces en el río Jordán. Y Naamán dijo, se fue enojadísimo diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Saben qué, amados? Dios quiere sanar nuestro cuerpo físico, sí quiere. Quiere quitar nuestras circunstancias, sí quiere. Pero lo más importante para Él es el interior de nuestro corazón. Dios quiere sanarnos de manera integral nuestra vida. Porque Él sabe que si nos puede sanar, podía sanarlo de la lepra. Pero la lepra es sinónimo de un corazón insensible. Aquí el doctor no me va a dejar mentir. Que dice que las terminales nerviosas se quedan entumecidas y ya no pueden sentir ni el dolor, ni lo caliente, ni lo frío. Pero eso muestra la figura de un corazón insensible. Entonces, ¿qué quería Dios? Sanarlo de la lepra y que quede con un corazón podrido, con un corazón soberbio, con un corazón orgulloso. Dios no trabaja así. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Acuérdese, Dios trabaja desde adentro hacia afuera, de manera integral. Entonces, Él pensaba para sí y nosotros pensamos, así tiene que ser, así va a ser. Saldrá, y claro, soy el general, saldrá, pondrá su mano, sanará la lepra y ya. Pero Dios tiene un plan de amor para nuestras vidas. El Señor nos hace pasar procesos. ¿Sabe qué? Todo nos está yendo bien. ¡Wow! Mi mano, qué sabiduría la que tengo y sigo haciendo y sigo avanzando cuando de repente se pincha el globo. ¿Para qué? Para volver al Dios que te ama y que te has olvidado por tus logros y por tus proezas que puedes hacer. Los hombres hacen proezas, hacen. Pero ¿de qué sirve un cuerpo sano y un corazón podrido? ¿Sabe qué? Al poco tiempo se va a volver a enfermar porque se ha conocido que somatiza el alma, todas las afecciones, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón. Dice que da lugar a 92 enfermedades según los científicos. Entonces,
No son toques mágicos los que nos transforman, son procesos que nos llevan a conocer a Cristo para confiar y depender de Él. Entonces, la obediencia a la palabra produce una sanidad integral. La ayuda del cuerpo, la obra del Espíritu Santo. Estaba enojadísimo. ¿Acaso en Habana y Farfar no son ríos más limpios que el río Jordán? Y sus empleados le dijeron: mi señor, si el profeta te haya pedido alguna cosa más difícil, ¿no la harías con tal de sanar? ¿Qué es pues zambullirte 7 veces y que seas sano? Refunfuñando, obedeció. Y se zambulló 7 veces. Y cuando se levantó, subió, emergió del agua, su piel estaba blanca, limpia como la de un niño. Amados, aquí nosotros vemos un proceso. 7 es un número completo y es un número de descanso. Necesitamos pasar los procesos, no abortarlos, porque los planes que Dios tiene no son solamente para un área de tu vida. Que mi economía se sane. No, si tu corazón no se alinea y tu mente no se renueva, puedes trabajar duro y se volverá a perder, porque no se ha renovado de acuerdo a la voluntad de Dios. Tantas ataduras que tenemos de avaricia. ¿Cuánta gente es avara? Se ve gente mendigando y habían sido ricos. Cuando mueren, dice que habían tenido fortunas. ¿Pero qué es eso? Es una condición de una mente sin renovar, que tiene ídolos, que su Dios son las cosas, que su Dios es el dinero. Y Cristo vino a liberarnos integralmente. No depender de cosas, de personas, ni del dinero. El dinero tiene que ser esclavo de los hijos de Dios para el propósito de Dios, no al contrario. Jesús habló: solo hay 2 señores, o Dios o las riquezas. Si amas a uno, vas a devaluar y despreciar al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas juntos. Entonces, fíjese, ahí hay un punto. Servir a la riqueza. Te conviertes en siervo de la riqueza, en vez de que las riquezas se conviertan en tu siervo. Siguiente. ¿Qué es lo que sucede en un proceso que se terminó? 7 veces, zambúllete 7 veces. Imagínense, se zambullía una vez y salía y seguía la lepra. La segunda y seguía la lepra. Pero es que esto es por fe. Los procesos son por fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. Fe en la palabra, fe en lo que Dios dice. Él obedeció a lo que dijo el profeta, un representante de Dios. Entonces este proceso fue aprobado. ¿Por qué? Porque conoció al Señor, renunció a sus ídolos y se volvió un corazón tierno, humilde, adorador. Dice que cuando volvió sano, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ese es un propósito del proceso. Conocer a Dios de verdad. ¿Cuánta gente conoce a Dios de oídas? Y va tomando decisiones de acuerdo a lo que alguien le contó, pero no lo conoce de verdad. Yo no entiendo muchas cosas, pero lo que Dios me revela, me mantengo como un mástil con su bandera. Me mantengo, digan lo que digan, sean lo que sea. Digo, no, siempre van a haber 2 polos.
Siempre las situaciones van a estar polarizadas. Uno dice esto, otro. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y lo que dice Dios tiene efectos buenos. Porque también el aleteo de las mariposas, si son buenas decisiones, van a repercutir en consecuencias maravillosas. Entonces, ¿conoció a Dios? Job, en su proceso tan duro que pasó, igual parece que tenía lepra. Dijo, conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento sin consejo? Me arrepiento en polvo y en ceniza porque yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Amados, los procesos son buenos. ¿Sabe qué? Porque en los procesos tomamos atención a lo que dice Dios. ¿Y qué sucede cuando centramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad para obedecer a lo que dice Dios? Se enternece el corazón y no hay lugar, no hay espacio para ídolos. Mire, te ruego que recibas algún presente a tu siervo. La gente es agradecida, quiere darle a Dios. Se activa una naturaleza generosa. Pero también dice Naamán, si no, por favor, da a tu siervo carga de esta tierra para que pueda ser llevada por un par de mulas, porque de aquí en adelante, diga de aquí en adelante, amados, tiene que haber un punto de inflexión en nuestras vidas. Tiene que haber un antes y un después. Eso es lo que hace Cristo. Vino la obra de redención de la cruz. No solamente cambió nuestra historia, afectó también lo que somos y lo que hacíamos. Tiene que afectar lo que éramos y lo que hacíamos. Y entonces le dice, porque de aquí en adelante tu siervo ofrecerá holocaustos, no ofrecerá holocaustos ni sacrificio a otros dioses, solo al Señor. Entonces, qué importantes son los procesos para rendir el corazón al Señor. ¿Y cómo es que se llevan a cabo estos procesos? Siguiente. Hay una construcción. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios somos edificadores. Estamos edificando algo. Pero lo que edificamos va a ser probado. Porque aquí el apóstol Pablo nos habla hay un contraste de dos clases de materiales para edificar. Unos extraordinarios, excelentes, y otros malos. Y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amados, aquí se da una palabra que está edificando tu vida, pero tú estás sobreedificando sobre esa palabra. Tienes que ver bien cómo estás edificando encima de esta palabra. Pues nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, lo que edifiquemos, vienen pruebas, amados. Jesús no nos mintió, está. Y Él opera en esos procesos, está en nosotros, con nosotros, dándonos ánimo, aliento, pero operando una liberación en nuestras vidas.
Entonces, el fuego la va a declarar. ¿Qué es el fuego? Es la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Quién va a sufrir la pérdida? ¿Otro, tu vecino? No, nosotros y nuestra familia. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. La salvación que Cristo nos dio es una salvación eterna, gloriosa. Pero algunos se conforman en vivir, bueno, algún día voy a estar disfrutando del Señor, pero el Señor quiere que comiences a disfrutar aquí en la tierra. ¿Cómo es que se disfruta? Confiando en Él, creyéndole a Él, sometiendo nuestra mente, nuestra voluntad a su verdad. Entonces, ¿cómo es que se viven, se pasan estos procesos? Con una mente renovada por la fe. Y necesitamos entender lo que es la fe. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe es certeza y es convicción. Necesitamos estar convictos de lo que creemos, porque vienen los tiempos difíciles. Convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Yo subrayé en mi apunte certeza, convicción, testimonio. Por la fe entendemos, subrayé entendemos, por la fe entendemos que todo ha sido constituido en el universo por la palabra de Dios. La fe nos lleva a entender que todo lo que ha sido hecho ha sido por la palabra de Dios. Nada se ha hecho sin la palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es que si la palabra está en tu mente y en tu corazón, y dijo Pablo, y esta es la palabra de fe que predicamos, si está en tu vocabulario, ¿qué es lo que no produce la palabra? Sea la luz, y fue la luz, cuando había un caos. El Espíritu estaba ahí, pero el Espíritu no se mueve sin la palabra de Dios. Entonces, necesitamos entender algo poderoso. La fe es la sustancia del reino. La fe es sustantivo. Yo no puedo decir yo fe, tu fe, el fe. La fe es la sustancia que se nos ha entregado por el autor y consumador de la fe que está en nosotros. Confiar es un verbo, es una acción. En una oración gramatical ya sabemos, el verbo es la acción, el sujeto es el que va a operar, va a activar esa acción. Pepito confía. Entonces, la fe está en nosotros. Es la materia prima para que decidamos confiar. La gente piensa, como dije, que es un toque y ya todo está. No, necesitamos activar esa fe que es parte ya de nuestra naturaleza, porque Él es el autor y consumador de la fe, está en nosotros. Pero para que en los momentos cuando todo se vea imposible, difícil, ahí podamos decidir confiar. Necesitamos decidir confiar. Esa es la fe. Esa es la acción de esa fe que tenemos. Entonces, aquí nos da ahora el testimonio de alguien que vivió por la fe. Enoc. El apóstol Pablo está relatando una historia que está en el Génesis 5, 21 al 24. Y dice, Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén, el hombre que vivió más años. Y dice, después que engendró a Matusalén, conoció a Dios. Caminó pues Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. 65 años vivió a su manera, a su modo, dependiendo de sí mismo, tomando sus propias decisiones. Pero 300 años, a mí me tocó mucho esto.
Dice que 300 años caminó Enoc con Dios. ¿Quién puede caminar con Dios así de esa manera? Alguien que vive por fe. Caminó Enoc con Dios 300 años y desapareció. Amados, ¿qué es lo que va a desaparecer de nosotros cuando decidamos confiar en Él, caminar por la fe? La vieja manera de hablar, de pensar, de conducirnos en la vida. La vieja manera de tomar las decisiones al calor de las emociones y las circunstancias. La vieja manera de juzgar a las personas. A la primera impresión ya juzgamos. El apóstol Pablo lo relata y dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, pero antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Que le creas, que confíes en Él. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Seguramente tenía sus fallas, porque todos nosotros fallamos. Todos nosotros tenemos problemas. Todos nosotros hemos pasado vergüenza, dolor, situaciones adversas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido descalificadas de otros y de nosotros mismos? Pero es que esto es por la fe, de creer lo que Dios dice de nosotros. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces aquí, este segundo versículo, el 6, nos muestra qué es lo que le agrada a Dios. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados, no solamente es creer, es tener comunión con Él. Es permanecer en amistad con Él. Job 22, 21 dice: vuelve en amistad con Dios y por ello te vendrá bien. Tendrás más oro que tierra. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y cuando fueren abatidos, dirás: enaltecimiento habrá. Cuando le creemos a Dios y pasamos los procesos y vienen las pruebas, ya sabemos que enaltecimiento habrá. Dios opera en procesos. ¿Para qué? ¿Cuál es el enaltecimiento? Manifestar la gloria de Dios. Un carácter que tenga paz, que tenga gozo, que tenga descanso en medio de las pruebas. Dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerlo descansar en los días de aflicción. Los que han sido entrenados, los que se manifiesta la naturaleza de Dios, de paz, en la aflicción tienen descanso, tienen gobierno, gestión de sus emociones. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí el apóstol no está diciendo es difícil sin fe agradar a Dios. No, está diciendo es imposible sin fe agradar a Dios. ¿Sabe por qué, amados? Porque la fe no es una herramienta que la usamos en algún problema de la vida cuando lo necesitamos. La fe es cuestión de vida o de muerte. ¿Sabe por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo vive por fe. Le puede faltar todo, pero vive por fe. En otras palabras, vive creyendo lo que dice Dios acerca de él, acerca de su nación,
acerca de todas las cosas. Aquí el primer corazón que activa un escenario de desierto. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esta palabra es muy dura, pero ¿sabe qué? Dios nos dio un libre albedrío para que nosotros decidamos. Usted decide confiar en sí mismo o confiar en Dios. ¿Qué sucede cuando confiamos en nosotros mismos o en otras personas antes que en Dios? Vamos a salir frustrados y decepcionados. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano falla. Yo fallo. No confíen en mí. Yo fallo, ustedes fallan. ¿Por qué no me molesto, no me decepciono con las cosas que me suceden de personas que he entregado mi confianza y me han fallado? ¿Sabe por qué? Porque no confío, porque confío en el Señor. Y porque he entendido y aprendido a que el ser humano falla. Si yo fallo, ¿por qué le voy a estar cobrando a otra persona? No. Así nos lleva el Señor a alcanzar madurez, a no estar cobrando. Yo confié, yo te di, ¿y vos por qué no respondés de la misma manera? No responde de la misma manera por muchos factores. Uno puede ser, su mente no se renovó, otro tomó su decisión porque es libre para decidir. Pero ¿qué sucede? No, siga el anterior. Se apoya en un brazo de carne, entonces su corazón se va apartando de Dios, se va enfriando su corazón y no confía en nada. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos apartamos de Dios? Nos volvemos como retama en el desierto. ¿Qué es una retama? Es una hoja amarillenta, espinuda, que está en los desiertos. Y retama tiene que ver con personas muy hipersensibles, amargadas, aisladas, que no tienen buenas relaciones con los demás. Ahorita esto se ve. La gente que no confía en el Señor se vuelve como una retama. Y nosotros estamos viendo fobias de todo tipo. No cruza la calle, que esto, y están aislando a las personas. Retama en el desierto es una persona amarga, aislada, una persona que no puede mantener relaciones saludables en el tiempo. Entonces, y lo peor, que su visión está cegada como la del ruso. No puede ver el bien de Dios. No puede ver que todo lo que Dios permite en su vida es bueno. Lo tiene el bien al lado y no lo ve. El bien supremo es Cristo y no lo puede ver. Entonces, vive en sequedales, en tierra despoblada y deshabitada, o sea, solo, en soledad. Personas solitarias. Pero hay otra condición de otro corazón que también activa un escenario. ¿Un escenario de qué? Corrientes de aguas. Árbol plantado. Dice, bendito. ¿Qué es bendito? Un hombre bendecido. Tiene el favor, la gracia de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Saben qué, amados? Hace años, 20 años, yo estaba orando al Señor y se me presentó el Señor. Años de años estuve con una pregunta en mi cabeza. Le decía, Señor,
¿por qué maldijiste la higuera si no era tiempo de higos, no era tiempo de fruto? Me parece muy injusto. Y yo le decía así, me parece injusto de tu parte. No era tiempo de higos. ¿Por qué maldijiste la higuera? Y tiempo después, en ese día que estaba orando, el Señor me habló. Y me dijo, yo estaba enseñándole fe a mis discípulos. Lo vi, estaba con mis ojos cerrados, pero lo vi así gigante, hermoso. Y me hablaba a mi mente, eran así fracciones de milésimas de segundo. Yo estaba enseñándole fe a mis discípulos y la fe produce en todo tiempo. Y yo le dije, ¿me lo podés probar? Fracciones de segundo. Y él dijo, claro. Jeremías 17:7 es este versículo. El que confía en el Señor será como un árbol plantado, que su hoja no cae. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo te digo, ¿eres retama o árbol plantado? Necesitamos identificar algunas cosas en nosotros para rendirnos a la renovación de nuestro entendimiento, para que se produzca la transformación. ¿Vamos? Aquí hay armas que Dios nos da para que nosotros podamos pasar estos procesos, para que se derriben esas fortalezas en nuestra mente, esos patrones de pensamiento en nuestros corazones. Y dice, las armas de nuestra milicia, dice en esta otra versión, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, peleando, gritando, defendiendo su posición, queriendo tener la razón, defendiendo su propia justicia. No, ojo por ojo, diente por diente, no. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas de razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cuál es el propósito de esas fortalezas? Que no conozcamos a Dios, que las personas, que los hijos de Dios no conozcan a Dios, no tengan amistad con Él, no tengan comunión con Él. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La fe y la comunión con Él. Enoc cumplió el propósito para el cual fue creado, conocer a Dios y tener comunión con Él. Sigamos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué es una arma? La palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Qué poderosa que es la palabra para poder hacer eso. Hace una separación de lo que es y de lo que no es, para no vivir por los sentidos, para no vivir de acuerdo a lo que alguien dijo, sino estar firmes en lo que dice Dios. Sigamos. Aquí hay un ejemplo de cómo cayeron los muros de Jericó por la obediencia a la palabra de Dios y por la fe en lo que Dios les había dicho. Esos muros eran imposibles de penetrar. Dice que la anchura de los muros era como más de 40 metros, imagínense. ¿Quién podía derribar? ¿Quién podía entrar? Pero Dios, por la fe y la obediencia a la palabra, hace cosas extraordinarias, que lo que es imposible para el hombre es posible para el que le cree. Él pregunta y dice, ¿será que hay algo difícil para mí? Al que le cree todo le es posible. De 7 días, nuevamente un proceso de un número completo que produce descanso. 7 días tenían que dar vueltas en silencio.
40 años se quejaron en el desierto y se quedaron en el desierto y murieron ahí. Pero los que salieron, los que iban a la tierra prometida, aprendieron algo. Aprendieron a obedecer lo que Dios dice. Y cada día es un proceso. Daban vueltas callados, sin hablar nada, solo creyendo lo que Dios había dicho. Segundo día, tercer día y el séptimo día tenían que dar 7 vueltas. Y la última vuelta tenían que gritar la victoria. Amados, pasemos los procesos de Dios. Esas fortalezas que usted veía derribándose son las fortalezas de incredulidad, de temor, de angustia, de dolor, miedos. Yo era una persona, como dije, súper temerosa. A todo le tenía miedo, a las personas, a la gente, a todo. No manejaba por miedo. Y el Señor me dio un sueño. Y básicamente lo que me dijo en ese sueño fue: el que retrocede se reduce. ¿Y por qué vamos a retroceder? Por miedo. Nosotros pensamos que estamos libres. Yo soy libre. Porque pensamos que hacer lo que queremos es libertad. No es. Muchas veces es esclavitud. ¿Y sabe qué? Yo pensaba que era libre. Y tuve otro sueño. Dios me ha hablado mucho en sueños, me ha guiado. Estaba feliz, en libertad, así en el sueño. Y cuando quise pasar un límite, me di cuenta que estaba en un círculo, una circunferencia, que yo podía moverme como quería en ese circulito. Cuando quise pasar el límite, un hombre fuerte vino y me desperté aterrorizada. Ahí entendí que una fortaleza de miedo, un hombre fuerte que habla la Biblia de miedo, gobernaba mi mente. Pero yo pensaba que era libre. No. Dios quiere que nos movamos en libertad plena, en esa expansión, que avancemos sin restricciones.